Buen día, el día de hoy les hablaremos sobre el gran jurista y filósofo Hans Kelsen. Kelsen nació el 11 de octubre de 1881 en Praga, cuando ésta era parte del Imperio Austrohúngaro, en aquel entonces una monarquía compuesta por 10 naciones. Desde los 3 años de edad vivió en Viena, donde estudió y se doctoró en Derecho en 1906. Como estudiante asumió siempre una posición crítica sobre la enseñanza y la literatura jurídica de la época. Esto por la falta de exactitud y fundamentación sistemática en el tratamiento de los conceptos jurídicos fundamentales. Realizó estudios de posgrado en las universidades de Heidelberg y Berlín. Fue profesor de Derecho Público y de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Viena desde 1911 hasta 1930. Durante la Primera Guerra Mundial ocupó el cargo de asesor directo del Ministerio de Guerra del Imperio y consejero personal del emperador Carlos. A raíz de la proclamación de la República, el gobierno austriaco le confió la preparación del proyecto de constitución, el cual una vez aprobado se convirtió en la Constitución de 1920. Fue miembro del Tribunal de Justicia desde 1920 hasta 1930. En este último año aceptó la cátedra en la Universidad de Colonia. Al triunfar el nazismo en 1933, abandonó Alemania, víctima de la furiosa persecución racista. Profesó después en Ginebra y en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, más tarde en 1937 en la Universidad de Praga y luego nuevamente en La Haya. Iniciada la Segunda Guerra Mundial, se vio forzado a emigrar a los Estados Unidos de América en 1940. Trabajó durante 2 años en la Universidad de Harvard y luego se radicó definitivamente en Berkeley, un pueblo ubicado en la bahía de San Francisco, desarrollado alrededor del campus central de la Universidad de California, con un ambiente cultural maravilloso, y en dicha universidad fue designado como profesor emérito del Instituto de Ciencia Política, dignidad que ejerció hasta el día de su muerte en abril de 1973. La teoría pura. Kelsen empleó esta teoría pura del derecho con la finalidad de depurar toda ideología política y todo elemento de las ciencias de la naturaleza. Él se enfocó en una teoría que solo estudie normas jurídicas. Para hablar de eso, debemos conocer que Hans Kelsen, cuando estudió Derecho en la Universidad de Viena, se encontró con un derecho contaminado, el cual confundía el entendimiento jurídico con cuestiones políticas, económicas, filosóficas, teológicas, biológicas y otras ideas, que no ayudan a formar una teoría que ayude a estudiar de una mejor manera el derecho, según dice Kelsen. Así, él tuvo la idea de una teoría pura del derecho que tendría que referirse únicamente a la norma jurídica positiva, es decir, a la norma puesta por los hombres preestablecida y válida. Y la norma válida se refiere a su existencia, no solo a su contenido, sino que haya sido creada a partir de una norma de mayor jerarquía. Para hablar de la pureza hay que dejar de lado el contenido normativo, ya que este depende que haya sido autorizada por una norma superior y esta igualmente autorizada por una norma superior. Hans Kelsen, en la teoría pura, se asemeja con la gramática. Por ejemplo, cuando se analiza la validez gramatical de una oración o su significado. Esta oración sería: una persona debe esclavizar a otra. Es gramaticalmente correcto, pero es un horror lo que dice. Pero eso a la gramática no le importa. De esta manera, el derecho se limita a decir si una norma es jurídicamente válida o no, pero no porque sea justa o injusta, buena o mala, sino que su proceso de creación ha sido el adecuado. Es por eso que Hans Kelsen decía que este modelo se puede aplicar a cualquier ideología, puesto que la teoría pura del derecho es objetiva. Es un método el cual puede dar resultados distintos si es que las bases ideológicas que le den sustento son diferentes en un lugar que en otro lugar o en diferentes tiempos. Kelsen diferencia el derecho como ciencia haciendo énfasis en el estudio del derecho y de la aplicación del derecho. Kelsen plantea que justicia es una virtud humana, pero la justicia tiene un carácter moral,
y por eso pertenece al campo de la ética. Es importante, pero no es derecho. Del mismo modo, y siguiendo la corriente, el estudio del impacto económico de las normas vigentes es muy importante, pero no pertenece al derecho. Para finalizar, la teoría pura del derecho para Kelsen es una teoría del derecho positivo en general y no de un derecho en particular. Un ejemplo de lo anterior es que no es una teoría del derecho peruano, ordenamiento normativo alemán, sino en general. Kelsen procuraba determinar qué es y cómo se forma el derecho, sin preguntarse cómo debería ser. Es por eso que para él es una ciencia del derecho y no una política jurídica. Este pensamiento puro dio a la conocida pirámide de Kelsen, que se las diré más adelante. ¿Cómo se entiende una norma válida según Kelsen? Con válida, él se refiere a que su existencia es sujeta no a su contenido en sí mismo, sino que ha sido creada a partir de una norma de mayor jerarquía, es decir, autorizada por una norma superior. La norma jurídica es un juicio que enlaza una condición a una consecuencia jurídica. En lo que Kelsen expone, la esencia de lo jurídico no radica en la amenaza de sanción por incumplimiento, sino que la esencia de la norma consiste en su propia sanción. Además, su validez no depende del contenido de la norma, sino de que ésta haya sido creada con base a una ley superior, y ésta a su vez por otra ley superior. Por esto la importancia que daba el jurista al derecho internacional, ya que eran las normas internacionales las que otorgaban validez a cualquier otro ordenamiento. Otro punto importante es que las normas jurídicas tienen como destinatarios a los funcionarios encargados de disponer su ejecución o de ejecutarlos. Entonces, las normas constituyen técnicas de motivación social, es decir, instrumentos para inducir a los hombres a comportarse de cierta manera. Si bien esta se dirige directamente a los jueces y funcionarios, constituyen una técnica indirecta de motivar la conducta de las demás personas, y el derecho no manda de forma estricta, sino utiliza una forma de persuasión y motivación indirecta. Un ejemplo de esto podrían ser las normas de tráfico. Para ser más puntuales, el uso del cinturón de seguridad. Esto porque, aunque muchas veces podamos pensar que no es lo más cómodo o el cumplimiento, no todas las personas lo cumplen, realmente es una ley que está autorizada por una ley superior, y además el no cumplimiento de esta ley puede facilitar un desorden y dejar de proteger la vida del conductor, que es lo que en esencia busca esta ley. Pirámide de Kelsen. Kelsen aportó y desarrolló los cimientos de lo que hoy en día es el estudio del derecho, ayudando a que las normas pudieran tener una jerarquía, creando una situación que daría no solo una nueva forma de ver y entender las leyes, sino que brindaría una nueva forma de estructurar el derecho. Kelsen, optando por una manera gráfica para transmitir sus ideas, plasmó la pirámide, donde en esta se puede asociar que el mandato o lo de mayor relevancia inicia en la punta y va descendiendo de manera escalonada, lo cual, según la RAE, dice: principios que, en el seno de un ordenamiento jurídico, impone la subordinación de las normas de grado inferior a las de rango superior. O sea, que la ley va por encima o debajo de otra dependiendo de su magnitud en el desarrollo de la sociedad. Entonces, Kelsen nombró cada peldaño según su nivel de importancia. Ejemplo: en primero tenemos el nivel fundamental, que es la ley suprema, donde el órgano vital es la Constitución y los tratados de los derechos humanos. En el segundo tenemos el nivel legal, que son las leyes generales y especiales, en donde aparecen objetos como leyes nacionales, leyes locales y los tratados. En tercero, nivel base, que son los reglamentos, decretos y sentencias, normas, contratos y testamentos. Entonces tenemos lo que es primero la ley constitucional, segundo leyes ordinarias, tercero leyes reglamentarias y cuarto leyes individuales. Esta forma de ver la normatividad que existe en un país
trata de hacer entender que la ley máxima que tiene cada ciudadano es la Constitución y es la de mayor valor que todo el resto. De hecho, es de ella donde surgen y crean las demás. Con el tiempo hemos podido observar que este elemento carece de apropiación porque cualquier ser que vea la pirámide puede entender que la parte principal, la parte fuerte, lo sólido será la base de esta. Esto no desacredita la percepción de Kelsen, solo es cuestión de entender que para él lo que es más importante arranca de arriba hacia abajo como el cuerpo humano. La pirámide de Kelsen se clasifica en dos grupos, contenido dogmático y contenido normativo. La parte dogmática habla sobre los principios, los conceptos, las figuras jurídicas y demás. Y la parte normativa habla sobre cómo llevar esto a cabo, ya sea mediante los términos, los procesos, los planes y así. Entender que las leyes van de lo general a lo particular significa que las leyes inician con un tema y pasan a abordar de forma minuciosa cada detalle, pero el eje principal o punto de partida siempre será la Constitución. La Constitución es el tema, las leyes, las especificaciones, ejemplo, artículo tal de la Constitución. Todo ser que nazca en el territorio llamado tal tiene derecho a la salud. Ahora bien, existe una ley general acerca de la salud y en esa ley general abarcan más y más peldaños con normativas y demás. Allí podemos apreciar desde cosas como qué es la salud, como también qué organismos presentan servicios de salud, la salud médica, quién aplica, qué tipos de atención médica existe y mucho más. Con este ejemplo hemos podido abarcar 3 peldaños según la pirámide de Kelsen. Primero, la Constitución, segundo, la Ley General de la Salud y tercero, Reglamento de la Ley General de la Salud en materia de prestación de servicios de salud y atención médica. Por último, se sitúa el peldaño de sentencias y criterios, ya sea que presenten juicios en donde se incumplieron las normas contenidas en los peldaños de arriba o si se situó alguna problemática. Esto da paso a abrir investigación y un proceso el cual recae en una sentencia y dependiendo a ello se podrá desarrollar una nueva ley para que no se presenten más.